Bueno, gente, el primero en la lista, en esta lista que la verdad hemos creado para ustedes, hemos recopilado de alrededor de entre 20 de los nombres más conocidos en todo el mundo. Hemos bajado hasta 10, así es que son 10 los asesinos en serie que vamos a estar mencionando hoy. El primero de ellos, y como el título del inicio lo decía, Helter Skelter, así era como él le llamaba a su familia, es Charles Manson. Charles Manson, tal vez uno de los asesinos en serie más famosos de todos los tiempos y probablemente una de las mentes criminales que más seguidores tuvo. Aún en nuestros días existen peticiones de ingresar en su familia. El clan que este tipo creó todavía está vigente hasta la fecha. Si hay nazis, pues también, ¿por qué no va a haber de este tipo, no? Se dice que este tipo, más no se dice, más bien se afirmó, ¿no? Que él asesinó a un total de 5 personas. Cuál tanto era su poder que más bien involucró a parte de lo que ellos llamaban su familia para cometer el asesinato. Incluso este asesinato pues fue muy muy controversial porque involucró a gente del espectáculo, en especial pues porque donde se dieron los hechos sucedidos pues era en la casa del mismo Roman Polanski. ¿No es así, chavos? Ya lo hemos comentado, ¿no? Qué seriedad. Sí, es que es un tema bastante pesadito. Ahora sí que vamos a estar lo más serio que podamos. Pues a ellos se les debe el asesinato de Sharon Tate y su hijo nonato, entre otras personas que se encontraban ese día en la casa. Los motivos de Charles Manson para controlar y manejar a esta gente que mataba por él, porque realmente él no mató a nadie, solamente manejó a la gente para que lo hicieran, era simple y llanamente venganza. Así de sencillo. A él le gustaba tener el control de la gente y juntó a un grupo de personas que estaban tan dañados que hacían prácticamente lo que decía. Entonces te pone a pensar, ¿no? Hasta qué grado puede llegar a ser una persona tan atractiva o tener tanto magnetismo que puede hacer que mates por él. Como todo sociópata. Uh-huh. Manipula. La sensación de poder también. Sí, la verdad, la vida de ese tipo de jovencito fue muy, muy, muy extremadamente dura. Se dice que recién cumplía la mayoría de edad, ya se contaba con que ya tenía, ya había cometido varios robos, ya había cometido una violación homosexual también, de hecho a un amigo de él, y varias agresiones y pues varios escapes. Se dice también que pues su madre no que tuvo algo que ver, pero pues simplemente desde muy pequeño lo dejaron ahí a su suerte. A su suerte, exactamente. La mamá pues era alcohólica y él mismo la consideraba y más bien dijo, ¿no? Que su madre era una prostituta de 17 años. Sí, justamente por la edad a la que lo tuvo, 17 años. Entonces iban viajando de ciudad en ciudad desde siempre, ¿no? Hasta que cuando tuvo 8 años su mamá salió de prisión, donde estaba cumpliendo una pena de 5 años por robo y agresión. Entonces ella se hizo a cargo de él, pero su madre era alcohólica, entonces no tenía dinero, o sea, era una vida de infierno. Sí, así es. Entonces, tuvo que convivir ahí con la ausencia materna y todo ese detalle.
Sí, dice después pues, que hasta que juntó, hizo su ahorradito y se peló. Se peló a los 14. Sí, así A es. los Él, 14 años le corrió y fue detenido por robo, me parece. ahí está. De hecho, no sé si ustedes llegaron a checar la película documental, que de hecho así llevaba el título de la misma canción, Helter Skelter. Y de hecho, él como como ya lo había dicho, él así le nombraba a la familia, el Helter Skelter. También decidieron poner el título, no exactamente que los Beatles le hayan puesto el título a la canción, pero decidieron los autores del documental llevar la canción, que coincidentemente pues trae el mismo título porque este tipo era fanático de los Beatles. Sí, Helter Skelter, ¿no? Como dice el título, cosa del demonio Sí, o cosa exacto. maligna. Y él realmente se presentaba ante sus seguidores como Satanás. Él decía que era Satanás, perdón. Está mal, traes hambre. Estaba yo pensando en otra cosa. Entonces, pues la gente que lo seguía creía que se iba a salvar del apocalipsis. Incluso aparte de Satanás, se autonombraba Satanás, se autonombraba Jesús, el Salvador, el Mesías. ¿Qué tanto más se autonombraba? Eran varios autonombres, pero este tipo sí estaba mal. Jesucristo, el Espíritu, el Anticristo, el demonio. No estaba, Eso. está todavía, porque recordemos que a pesar de haber sido sentenciado a muerte, gracias a un programa que hubo en años después de su detención, se perdonaron las condenas a muerte y se la cambiaron por una pena de prisión de por vida. Incluso se casó de nuevo hace poco. Recordemos que su primera esposa la tuvo a los 17 años, no, a los 19 años, ella tenía 17, y se divorció de ella y en la cárcel encontró a otra fanática que se casó con él. Fanáticos, especialmente los tipo neonazis, ¿no? Es que tenía tatuada en la frente una suástica. Es como cicatriz. No, de hecho se la tatuó. ¿Ah, sí? Sí. Mm. No Sí, me ¿Por fijé qué? en eso. Yo había visto que era como una marca. ¿Por qué? Porque YOLO, ¿no? Ándale, exactamente. Pues ahí lo tiene, gente. Charles Manson. Hay que recordar que eso es más que nada un resumen, es una lista. No vamos a meternos tanto en la vida de cada uno porque nos amanece. Entonces, por eso. Sí, nada más es para que conozcan algunos de ellos, algunas de sus hazañas. Y pues, Nótese la palabra hazañas de parte de Eddie, ¿eh? Ojo. pues es que para un tipo así estar fuera de la realidad. Pues de hecho no, es raro porque él era hippie. De hecho, como hippie fue como llegó hasta donde llegó, porque se jodió con mucha gente poderosa en ese entonces. Incluso los Beach Boys lo acogieron y fue cuando uno de ellos no le quiso producir un material discográfico cuando todo cambió, cuando se le votó y se puso bien loco. Sí, exacto, gente. El que le dio muerte el grupo que le dio muerte a Sharon Tate en el mismo hogar de Roman Polanski, y que agarró mucha popularidad, ¿no? Ya ven que la verdad, ¿cuántos no utilizaron alguna playera nada más para andar ahí en la calle de cotorreo? Con la como cara de quien este dice. loco. Ajá. Y se hizo popular, fue popular
su imagen bastante. Sí, pues era un hippie barbón con ideas bastante radicales. Sí, no me sorprende. Bueno, Pero afortunadamente, ese es otro tema. afortunadamente no verá nada de ese dinero que está. Bueno, ese fue Charles Manson, gente. El siguiente de la lista es Rodney Alcalá. A este se le conoce como el asesino de juego de citas. Rodney Alcalá, pues él era lo que se dice un genio. Su IQ era entre 160 y 170. Psicópata que asesinó a 4 mujeres y a una niña de 12 años. Algunos expertos creen que en verdad llegó a matar unas 130 mujeres. Fotógrafo y artista. También este fue conocido como, pues como ya lo había dicho, ¿no? El asesino del juego de citas. Por aparecer precisamente en un famoso show de televisión que se llamaba The Dating Game o el juego de citas. ¿Qué tal? Uy, primero la cara de loco, que también se parece bastante a Howard Stern. Ahí si no lo, búsquenlo en YouTube. Ahí deben dar un locutor de radio. Radio satelital, por supuesto. Fíjate, aparte de loco, a este se le diagnosticó el narcisismo. Cuéntanos la historia de este tipo. ¿Cómo fue que estuvo eso del juego de citas, Cepi? Bueno, pues como nada, tenemos antecedentes de que fue abandonado a los 12 años por su padre, entonces tuvo ausencia paterna. Ya un poco más grande ya decidió que quería entrar al ejército, pero en el ejército le hicieron exámenes y descubrieron que tenía un IQ muy grande y era prácticamente un genio. Entonces lo pusieron a desempeñarse como secretario. Tenía un trastorno antisocial de personalidad, lo que le llevaba a tener esas crisis de narcisismo, donde obviamente las personas con narcisismo solamente piensan en ellas mismas, y nunca pudo integrarse bien en la sociedad. Era tan inteligente, podía ser tan encantador, que es muy famoso por haberse colado a un programa de citas. En los años 70, 80 en la televisión estadounidense había un programa de citas en vivo donde, si ustedes lo recuerdan o lo han visto, había un panel que dividía a 3 hombres y una mujer, o al revés, un hombre y 3 mujeres. Entonces, por medio de preguntas iban descubriendo secretos de cada uno de los participantes, y al final el chico o la chica que estuviera más que fuera más interesante para la otra persona era el que ganaba. Pues en este caso, esta persona, Rodney, fue quien se llevó todas las preguntas, ¿no? Era muy, muy carismático y la chica en cuestión lo escogió y se quedó con él. Sin embargo, cuando iban a tener la primera cita, ella notó algunas cosas extrañas acerca de él y no quiso salir. Eso probablemente le salvó la vida porque después se descubrió que era un violador y asesino. Sí. Su primer crimen fue violar a una niña de 8 años. Alguien escuchó y lo vio que la llevaba. Antes de que pudiera matarla, esta persona que lo había visto llamó a la policía y la policía llegó justo en el momento en el que le iba a matar. Desgraciadamente escapó y por eso no pudieron detenerlo, y ya de ahí siguió su vida criminal. Pero fíjate qué raro, ¿no? Qué loco este tipo. En 1968 fue cuando se dio este caso, que fue el mismo año que él había terminado sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de California, aquí en Los Ángeles. Se acababa de graduar en el 68. ¿Qué lo llevaría a cometer su primer fechoría, ¿no? Fechoría, qué palabras, ¿no? Bueno, ¿qué tipo, no?
Bastante loquito, o sea, estuvo en la escuela de artes de Nueva York, en la New York University Film School. Estuvo estudiando cine con el mismo Roman Polanski, así que, Pero lo que va y cómo se van conectando, de exacto, o alguna sea, manera ahí hay conexión. ya creo que a Roman Polanski lo siguen los locos. Y bueno, pues tuvo varios asesinatos. Oficialmente solamente le han podido imputar esos que mencionamos al principio, que son que dijimos tres, ¿no? Eran más. 4 mujeres y una niña, ¿no? Fue los que dijimos al principio. Sí. Ujú. Pero en realidad hay rastros de que participó en 130 asesinatos. Sin embargo, debido a la falta de pruebas, nunca se le han podido imputar. Incluso todavía suele ser llamado a corte para testificar en algunos casos de asesinatos que le han sido atribuidos a otras personas y que se cree que él tuvo injerencia. Wow, pues ahí ¿Cómo lo ven? tienen También se anduvo besuqueando y bastante. dándole mota a una niña de 13 años, de la cual su identidad se desconoce, pero el seudónimo es Julie G. Julie J, perdón. Julie J. Exacto. Julie J en Huntington Beach. Que a pesar de ser tan listo, seguro seguido le llegaba la policía. Sí. Si de otra vez, Bueno, pues ahí está otro más de los asesinos en serie. El siguiente, gente, el siguiente en la lista es Ted Bundy. Creo que ya muchos conocen a Ted Bundy. A él se lo conocía como el asesino de mujeres. Porque sus amigos así lo definían como un hombre guapo, un hombre elegante, un hombre romántico, tierno, encantador. si de no confundir con Alejandro Fernández. Y los que lo conocían posiblemente pues todo lo contrario, ¿no? Ted Bundy, bajo su aspecto tímido, su gran simpatía y su capacidad para dar confianza a los demás, se escondía un peligroso asesino y violador de mujeres y niñas, capaz de cometer atroces crímenes sin mostrar compasión alguna. ¿Por qué será que Yo creo que de las cosas más traumantes para él es que su madre, por cuestiones familiares, lo rechazaba como hijo y lo trataba como su hermano. lo que iba a Que comentar es de que, por ejemplo, a diferencia de, bueno, no sé si ya no, todavía no lo menciono. A diferencia de uno que voy a mencionar ahorita más adelante, si te checas en los casos, puras mujeres. Hay hombres involucrados, pero siempre el ataque a la mujer. Que el instinto es de que, yo creo que el instinto animal que los posee en ese momento se van por el más débil. Más que nada es por complejos con la madre. No es que sea psicólogo, pero normalmente es así. Hay un científico que decía que necesitaban 3 cosas para hacer un asesino serial. Y uno era una lesión cerebral, luego una infancia llena de abuso y por último una infancia marcada por la violencia. En la mayoría de los casos de asesinos seriales se repite este patrón. En el caso de Bundy tenemos el aislamiento de su madre, o sea, tratándolo como si fuera su hermano en lugar de su hijo, y la violencia de su abuelo hacia su abuela. Entonces serían 2 puntos. Lo único que faltaría sería la lesión cerebral. Sin embargo, no hay indicios de que esto le haya sucedido. Sí, fíjense. Pues igual si no es una lesión física, puede ser de alguna manera un daño psicológico. Sí, se maneja que Pues puede sí. ser por tumores o por alguna infección, que haya algún daño en el cerebro que provoque la falla. Sí, no quedó establecido que fuera un psicópata, ni que tampoco fuera un asesino que haya sufrido
una infancia traumática, fíjate. Este tipo en todos sus crímenes adoptaba un mismo ritual. Se dice que seguía a la joven víctima por las calles, luego la estrangulaba, la golpeaba. Incluso esto lo hacía en su propia casa y la secuestraba para llevarla a un lugar más seguro. Ya una vez muerta la víctima, la sodomizaba, pues ya sea con el miembro o con lo que tuviera en las manos. Mientras la sodomizaba, mordía todo su cuerpo. Qué loco tipo, ¿no? El primero de sus crímenes fue en 1974. Pues podríamos, si la asesinaba antes de cometer actos sexuales con ella, será literalmente un necrofílico, ¿no? Necrofilia, sí. Exactamente. Como otro que vamos a mencionar más adelante. Pero pues sí, ya directamente, o sea, pues, le importaba solamente matarlas. Fíjate, se dice que anduvo por... Ted Bundy anduvo por Washington, Utah, Colorado, Florida, dejando asesinatos y secuestros. Todo esto alrededor de 1974, cuando no había tanta tecnología ni CSI. Héctor Carvajal está por aquí y nos dice saludos, gente. Saludos Héctor. Saludos, gracias por pasar. Sí, también ya después de eso fue cuando lo detienen por primera vez en el año 74 y por un descuido de la policía se escapa y vuelve a cometer 3 asesinatos más. Incluso mata a una niña de 12 años. Ya para ese entonces ya era buscado, pero lo extraño de Estados Unidos, ya tenía también un grupo de fans que reclamaban su inocencia porque pues no se veía que fuera malo. Los idiotas están en todos lados. En todos lados. Ted Bundy, como característica principal está que decidió defenderse a él mismo en la corte, ya que había estudiado derecho. Se defendió bastante bien. Sin embargo, la prueba definitiva de su culpabilidad sería un odontólogo quien confirmó que las mordidas que había en los cuerpos eran de parte de él. Si no, se les hubiera pelado también, ¿eh? Y sí. ¿No sería el colmo que se les fuera por medios legales? Estuvo a punto de hecho, tenía convencida a mucha gente de que él no era el asesino, hasta que se comprobó con pruebas de que, valga la redundancia, que él había mordido los cuerpos. Wow. Nos quedamos así como con escalofríos, ¿no? Sí, lección número 1, jamás muerda. Use protección, no por la higiene, sino por evidencia. Sí, murió en la silla eléctrica en el 24 de enero de 1989. Se le condenó por el asesinato de 14 jóvenes, aunque se piensa que fueron más. Pues ahí lo tiene, gente, otro más en la lista de los asesinos en serie más conocidos en todo el mundo. Bueno, no solo hay asesinos en serie en Estados Unidos, y este es el caso de las hermanas González Valenzuela, mejor conocidas como las Poquianchis. Estas 4 hermanas mexicanas protagonizaron uno de los más grandes casos de proxenetismo femenino, perdón. Sobre todo 2 de ellas, Delfina y María de Jesús. Ellas fueron responsables de la muerte y tortura de más de 80 mujeres jóvenes. Seguimos con el caso de las mujeres. Puras mujeres. Ellas nacieron en Jalisco al inicio, a principios del siglo XX. Las hermanas Carmen, Delfina, María de Jesús y Luisa González Valenzuela
habrían de crecer en una familia disfuncional y convertirse en una de las más representativas expresiones de criminalidad femenina en el ámbito latinoamericano. Iván está aquí también con nosotros en el chat, dice: hola, buenas, saludos Iván, gracias por pasar. Una de ellas se fugó, pero bueno, la historia de ellas, no sé, se cuentan tantas historias, ya no sé ni cuáles creer, pero por todo lo que cometieron se me hace que sin duda alguna se cometieron todas las historias que se cuentan de ellas, ¿no? Pues fíjate que este caso es bastante doloroso en el caso de México, porque las víctimas que se cuentan, que fueron bastantes, pues realmente pueden haber sido muchísimas más de las que se cuentan. Por ejemplo, estas mujeres nacieron en el seno de una familia muy, muy católica, donde el padre era un padre golpeador, borracho, ya saben, clásico mexicano. Una madre sumisa, pero muy controladora, o sea, sumisa ante su marido, pero controladora de sus hijas. Y nacen con bueno, crecen dentro de esta religiosidad exagerada. Entonces, ellas, al crecer, se empiezan a dedicar primero al negocio de las cantinas. Y como no les va muy bien en el negocio, empiezan a meterse ya con la prostitución, primero ellas y luego a otras muchachas. Ya bien establecidos, su primer negocio quiebra y es cuando deciden abrir una cantina ya con todas las características que les hicieron fama después. Abren una cantina que se llama El Guadalajara de Noche y en ella ponen a mujeres jóvenes a prostituirse. Se las llevaban de los pueblos, les decían a los padres que se las iban a llevar a trabajar a la ciudad y que las iban a poner a trabajar en casas. Entonces se las llevan, les daban dinero a los padres para que no sospecharan y las ponían a trabajar. Cuando no había ya ningún interés en la susodicha o cuando ya estaban muy lastimadas, muy, muy acabadas, pues encargaban a alguno de los ayudantes que tenían que las mataran. Estos pues las mataban a golpes, con un clavo, o sea, o las torturaban, incluso hacían que animales las violaran para humillarlas todavía más. Tenían un estricto control de las chicas que tenían y tenían incluso reglas muy estrictas. Por ejemplo, estaba prohibido el lesbianismo, aunque el cliente lo pidiera, a pesar de que fueran prostitutas, no podían realizar actos de sodomía. Y cualquiera que violara alguna de estas reglas se enfrentaba a un castigo muy grave o incluso la muerte. Feministas aparte. No, pues es que está prohibido por el libro, está prohibido. Fíjate. O sea, imagínate el choque, ¿no? De manejar un prostíbulo y tener reglas para no ofender a Dios. Y sí, mira, Oscar Vázquez también está por aquí, nos dice: buenas noches, chavos. Gracias, Oscar. Fíjate que las poquianchis se dice que, pues sí, efectivamente, ¿no? Las maltrataban cuando ya no les servían, pero más antes, las esclavizaban, ¿verdad? Como si las hubieran secuestrado y obligado a cometer prostitución. Se dice que las que terminaban embarazadas, las hacían abortar. Se dice también que las que daban a luz, el bebé, pues era asesinado y lo enterraban. Y dicen que pues otras obviamente no morían en el parto desangradas y también iban para la fosa. Se rumoraba, uno de los rumores era que no sé si se cometían actos de sacrificio
como si estuvieran haciendo ofrendas con los bebés de estas tipas. Sí. Se les acusa también de hacer rituales satánicos Ándale, exactamente. y de brujería. Aquí lo que hay que mencionar es que este caso en particular se debe a la inmensa corrupción que hubo en esos años y que sigue habiendo. De no haber sido por la corrupción que había en ese momento, esto no hubiera pasado ni por equivocación. Fíjate, Ente- sí, Sepi. No, dale. No iba a decir que el número, me dio curiosidad el número de víctimas, ¿no? Que se dice que superaba los 80 entre jóvenes, y jovencitas, ¿no? Pero ahorita que estábamos checando lo de los que estamos haciendo lo de los bebés, imagínate cuánto más no se pudo haber cometido sin que la cifra, o sea, pudieron haber sido cientos, como en algunos de los casos que vamos a mencionar ahorita, que pensamos que era algo difícil, ¿no? Pero oye, sacábamos cuenta y ahorita los que vamos a mencionar prácticamente hubo quienes aventaban a uno al día. Entonces 80 se me hacen muy, muy poquitos para estas hermanas poquianchis. 80 comprobados. Recordemos que aquí en México la justicia es solamente los que te comprueban. Sí, exacto. En el caso de los abortos, pues obviamente al no haber cadáveres, pues no se pueden contar. Sin embargo, números señalan que podrían haber sido alrededor de los 500. Así que estas mujeres estaban muy trastornadas. Sí, Muy, incluso muy cuando ya... Hay más que trastorno, bueno, sí hay un problema ahí mental desde el principio, pero es más que nada, más bien lo que lo detonó fue la pobreza, el miedo a la pobreza. Es la que te hace cruzar el límite. Y ya una vez que cruzas ese límite no hay una vuelta atrás. Entonces, creo que va por ahí la onda. Sí, fíjate que cuando salió a la luz fue tanto la indignación del pueblo mexicano que casi fueron arrebatadas de las manos de la justicia para ser linchadas y no lo lograron. Terminaron yendo a la cárcel, pero estuvieron muy, muy cerca de ser linchadas. Ok, pues el siguiente caso... Ay, Eddie, aguanta, nada más está viendo aquí 90 mujeres junto a muchos fetos calcinados. En las fosas, porque se encontraron fosas, ¿no? Ajá. No fue... eso sí, me estremece y me indigna al mismo tiempo. Sí, Pues están muy mal estas mujeres. ¿Qué tanto crimen Y más porque aquí donde yo vivo también vinieron a hacer su desmadre. Uy, perdón, su Sí. su alboroto. Entonces viajaron por varios países, por varios estados de México. Ujú. Y generalmente pues tenían apoyo de la policía, de los presidentes municipales. O sea, por eso digo que la absurda corrupción que hubo fue la que las mantuvo tanto tiempo en el negocio. Mm. Creo que Eso sí. hasta película hubo, ¿no? Sí. Película y libro. Sí, hay una película de Felipe Casals muy buena, muy apegada a los hechos, es como una especie de falso documental, donde pueden observar un poquito de la actitud que tienen estas mujeres. Chequenla, denle una revisada, les va a dejar una lección de vida porque ustedes temen a monstruos y cosas que ven en televisión cuando realmente la gente es lo peor que puede haber. Uno ve a un vecino y no sabe cómo es por dentro. Sí, exactamente.
exactamente, es uno de los casos que expone una de las series más vistas en todo el mundo. Ya les platicaremos. El siguiente asesino de la lista, señores, este en lo particular me llama mucho la atención. Ahorita les voy a decir por qué. Su nombre es John Wayne Gacy, mejor conocido como Pogo el payaso. No se sabe qué produjo más espanto a los ciudadanos de Chicago hace 24 años, si el hecho de que 33 jóvenes hubieran muerto salvajemente torturados, o el de descubrir que su asesino era uno de los vecinos más amables, caritativos y respetables del lugar, John Wayne. Es como si los matara Ned Flanders. Pogo el payaso. Pero sabes de que checas, por ejemplo, si tienen la oportunidad de checar su nombre, chequenlo como Pogo el payaso o el payaso asesino, porque si ponen John Wayne probablemente le salga otra cosa. Va a salir el actor. Yo no sé cómo la gente podría creer en él, porque se ve terrorífico, de payaso. No es un payaso que dices tú y hasta risa te da. Se ve raro. Entonces esta historia pues es increíble también, es escalofriante. Incluso, como dato curioso, Pennywise, para los que no saben quién es Pennywise, el payaso de la película Eso, fue basado pues en este personaje de John Wayne, de Pogo el payaso, que pues la verdad, ya si nos metiéramos más en esa película, hay muchísimo de qué hablar. La historia de este tipo, pues como ya lo dije, es escalofriante. ¿No es así, gente? Bastante escalofriante. Supón tú que tienes al mejor vecino del mundo, un hombre de negocios, buen padre de familia, buen esposo, y que de pronto algo en su cabeza cambia y empieza a pensar cosas que no debe. Básicamente mató a 33 niños jóvenes, ¿cómo decirlo de una manera que no sea tan escandalosa? Era un asesino tan despiadado que todo estaba bien planeado en su cabeza. Incluso pudo haber sido un concejal en su pueblo. O sea, tenía tan buenas relaciones que pudo haber sido un excelente político, de no haber sido por un muchacho que se salvó, y de ahí empezó toda la lucha y todo la podredumbre que tenía este hombre en su cabeza. Voy a poner no digo que esté bien, pero sí hay un momento, lo que yo insisto, siempre hay algo que hace el clic, que, perdón por la palabra, jode todo lo que tenías pensado. Fíjate. Siempre hay algo que es el interruptor, que dice, ¿sabes qué? Al demonio. A partir de aquí empiezas a pensar y a ver las cosas de otra manera. Sí, de una manera bastante loca, pero de otra manera. Fíjate la confianza que le tuvieron que haber tenido sus víctimas, que eran jovencitos entre 15 y 21 años. Pues ya yo pensaría que a partir de los 15 pues ya tienes que tener una mente muy abierta. Se dice que uno de los sobrevivientes, ya con el hígado reventado por el cloroformo, pudo recordar la imagen de su nuevo colega desnudo frente a él. ¿Saben qué? Es duro estar leyendo esto, porque se cometieron asesinatos, y lo voy a decir, a estos niños
estos niños fueron abusados sexualmente. Se describe con exactitud todo pues lo que este payaso hacía. Y sí, la verdad se dice que fueron 33 víctimas. Wow. Sí, víctimas que no solamente fueron asesinadas, fueron torturadas sexualmente con objetos que él mismo les mostraba con los que les iba narrando paso por paso lo que les iba a hacer y lo que iban a sentir. Entonces era un hombre bastante sádico. Tuvo 2 hijos y afortunadamente a ninguno de los 2 los tocó. O sea, es algo paradójico que solamente quisiera hacer daño a los demás. Solamente se le encontraron 33 crímenes, pero pues crímenes de este tipo, o sea, bastante grave, sobre todo tomando en cuenta que este cuate era un ícono de su comunidad, o sea, así como dijo Romo, era como Ned Flanders en su comunidad. O sea, imagínense el shock para la gente de enterarse que la persona más buena de tu barrio es el cuate más loco y que ha torturado, matado, violentado a todos los jóvenes de sus cercanías. Está bastante fuerte ese caso, sobre todo porque estaba yo viendo aquí los objetos que utilizaba y las fotos de las víctimas y no, sí se pasó. Pues déjame les cuento rápidamente que cómo llegó a su fin este tipo. En 1978, la madre del joven de 15 años, Robert Peast, empezó pues a ponerse impaciente al ver que su hijo no regresaba del trabajo. El chico trabajaba, ganaba su dinero extra, ¿no? Ayudando en una farmacia y estaba a punto de entrevistarse con un tal Gacy que venía siendo pues este payaso, quien le había ofrecido mejorar su situación si trabajaba como albañil para él. Ya la desaparición de Robert fue puesta en conocimiento del teniente del departamento de policía de la ciudad. Entre sus pesquisas, el agente hizo una llamada a Gacy, ya que su nombre aparecía entre los papeles del chico. Y pues, como era de esperarse, Gacy, el payaso, no acudió a la cita. Su pretexto fue de que estaba enfermo, pero se presentó voluntariamente en la comisaría al día siguiente. Para entonces, pues el teniente ya se había encargado de estudiar el historial penal de Gacy, quien había sido sentenciado e indultado por asaltar a un menor. Fue lo que despertó la sospecha del agente. Aunque Gacy negó cualquier relación con el muchacho, con Peast, pues la policía logró una orden de registro de su domicilio en la que se incautó el más completo arsenal de instrumentos de tortura que jamás se había visto en la región, así como lo mencionaba Cepi. Fueron muy pocos días los que hicieron falta para que pues este tipo confesara y pues entregara a la policía pues un detallado plano del jardín de su casa, en el que había marcado los lugares donde yacían los 33 cadáveres. No, Eddie. Y aparte, cuando después de que lo tuvieron en juicio muchos años, en el 94 que lo mataron con inyección letal, se pidió nuevamente hacer una excavación en la antigua casa, porque el radar había detectado varias irregularidades y encontraron 45 jóvenes, que solamente 28 fueron encontrados en las primeras, 28 fueron encontrados en las primeras veces que fueron. Wow, fíjate. ¿Sabes qué fue lo que, ya una vez arrestado este tipo, lo que lo llevó a como decías, Romo, a la inyección letal, a la muerte, que dejó vivo a uno?
Y la declaración de este que dejó vivo fue la que lo llevó a la inyección letal y dicen que nunca se supo el motivo por cual de más de 33, 45, como dices, a este lo dejó con vida. Pues quién sabe, a lo mejor se estaba cansando, ya quería que lo detuvieran, porque dicen que hacía muchas fiestas en su jardín y que la gente estaba muy contento con él por las fiestas que hacía, pero que siempre comentaban que su jardín olía demasiado mal. Sí, eso sí es cierto. Eso Entonces, también está en el récord. justamente en ese jardín fue donde encontraron los cuerpos de 33 personas, imagínate. Si de anden perros, estuvieron bailando sobre muchos muertos. Imagínate qué shock. Sí, no, qué pesadilla. Vamos con el otro. El siguiente que voy a mencionar es Andrei Chikatilo. Chikatilo tuvo desde adolescente problemas de impotencia sexual que solo superó de manera extremadamente patológica, tal y como descubrió al tener su primera erección fuerte en el mismo momento en que cometía su primer asesinato. Andrei Chikatilo. Wow, otro. Sí, Andrei Chikatilo, conocido también como el carnicero de Rostov, un hombre que nació en Ucrania, en la ex Unión Soviética, porque todavía era, como dato fundamental para entender a este hombre, tenemos que entender que su única manera de excitación era lastimar a las personas. Entonces, confesó 53 asesinatos y a sus víctimas les causaba amputaciones, como por ejemplo los testículos, el útero, los ojos, los pezones, y para hacer la extirpación usaba sus dientes. Entonces, este hombre cuya única manera de llegar al clímax era mediante la violencia y mediante la sangre, pues se confirmó como uno de los peores asesinos de toda la historia. Fíjate algo. Dale, Ramón. Pero qué gente. Está viendo ahorita la base de datos de Zona Retro. O sea, hace Wikipedia. Dice que, aunque tenía problemas de impotencia sexual, a sus 35 espiaba a menores de 12 años mientras se masturbaba y aún así consiguió esposa y pudo tener hijos. Ah, sí. Yo no aquí soltero. Fíjate, con los psicópatas, ándele. En sus mismas palabras, lo que dijo, él mismo mencionó, en los actos sexuales perversos experimentaba una especie de furor, una sensación de desenfreno. No podía controlar mis actos. Desde la niñez me he sentido insuficiente como hombre y como persona. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me pronunciaba cierta paz de mente y de alma durante largos periodos, sobre todo después de contemplar todo tipo de películas sexuales. Lo que hice, lo hice después de mirar los videos de actos sexuales perversos, crueldad y horrores. Wow. Imagínense, ¿quieren escuchar algo más terrible todavía? A ver. En su juventud fue maestro. Les dije, los asesinos están en cualquier lado. Oye, ¿cuántos se aventó este tipo? No lo mencionamos. 53. 53. ¿Y saben cuál fue la primera? ¿Cuál? Una niña de 9 años. A los 43 años agarró y dijo, de una vez. Sí, como te digo, había sido maestro, pues sabía cómo hablarle a los niños. Entonces la convenció para que fuera con él a una cabaña que tenía fuera de la ciudad y ahí la desvistió y
accidentalmente le causó un rasguño donde brotó sangre y ahí es donde se dio cuenta de que tenía una erección y estableció el vínculo que había entre la violencia, sangre y el sexo, y por ende pues la apuñaló con un cuchillo que tenía hasta que terminó de hacer hasta que llegó al clímax. Ah, Bueno, pasamos al siguiente. Este está muy grave. Bueno, el siguiente en la lista, gente, es Jeffrey Lionel Dahmer, mejor conocido como el carnicero de Milwaukee. Dahmer comienza a matar cada vez que se le presenta la ocasión. Seguía el mismo modus operandi. Primero, pues, chuleaba a las víctimas, ¿no? Les ofrecía dinero, pues ya a cambio de sexo. Después les ofrecía bebidas para pasarla bien. Y de hecho en las bebidas es donde llevaba el somnífero. Y ya una vez accediendo a las víctimas, pues él procedía a estrangularlas. Él era lo que hacía con cada una de esas víctimas. Este muchacho, Jeffrey Dahmer, comenzó la vida criminal muy joven. Hay que tomar en cuenta que desde niño había mostrado fascinación por diseccionar animales. Había tenido problemas de aprendizaje, sin embargo, con el tiempo lo superó y llegó a ser uno de los más sobresalientes de su clase. Sin embargo, estaba impedido socialmente, no podía hacer amigos, estaba impedido completamente. La gente que lo recuerda como una persona retraída, y algunos dicen que en un tiempo de su vida llegó a ser el bufón de la clase. Entonces, hacía cosas para llamar la atención, pero a la vez se mantenía alejado de los demás. Sí, se decía que era solitario, pero era solitario y sangriento. De hecho, de él se dice, de Jeffrey Lionel se dice que se trataba de un asesino en serie estadounidense, como obviamente estaba diciendo, con perfil psicológico, con un prototipo de hombre carente de todo aquello que hacía tolerable llevar, pues, lo que se dice una existencia normal, ¿no? Su actitud negativa le impidió tener amigos, relaciones, trabajos, intereses, ocupaciones, dinero, esperanzas, todo lo que era una vida normal, o simplemente, pues, un lugar donde vivir, ¿no? Nunca llegó a socializarse y su cavernoso interior emocional se fue degradando mientras llenaba ese enorme vacío de fantasmas. Wow. Era un masturbador compulsivo. Sin embargo, para lograr su cometido tenía que hacerlo observando porno gay o con las entrañas de animales. Entonces Sí, de ahí viene ya su primer fantasía, que era acostarse junto a un hombre que estuviera inconsciente. Entonces estuvo planeando durante un tiempo asaltar a una persona, pegarle un batazo, dejarlo inconsciente y acostarse junto a él hasta que despertara. Sin embargo, el día que iba a hacer la prueba, la persona que tenía planeada como víctima no fue y decidió ya moverse a otras cosas. Ya a los 16 años tenía un problema grave de alcoholismo, y de hecho fue el alcoholismo la causa de que esta persona fuera detenida, ya que se volvió descuidado y una de sus víctimas escapó. Híjole. Fíjate, su primer asesinato lo cometió a los 18 años. Ajá. Y te iba a comentar, que de dónde empieza todo, ¿no? Cómo una cosa lleva a la otra. Él se interesaba mucho por la anatomía de los animales. Se dice que en el sótano de su casa guardaba huesos, ya sea de conejos, pollos y de animales. Y él tenía una gran curiosidad, ver y conocer a los animales por dentro, Incluso se dice que a los animales, pues vivos, ¿no? Los abría para estar checándolos, y pues yo creo que
todo eso también tuvo que influir, ¿no? En la manera de ser de este Sí, tipo. obviamente tuvo que haber tenido un peso en su comportamiento y también incluso el hecho de venir de un hogar que estaba destruido, porque a los 18 años, él, cumplido los 18 años, su padre se va de la casa porque se pelea con su madre, se va a vivir a un hotel y su madre decide llevarse a su hermano menor a vivir a otro lado y entonces lo dejan a él solo en la casa. No les importó y lo dejaron solo en su casa y ahí es cuando empieza a cometer crímenes. Inclu- Se encuentra a un muchacho ahí vagando por las calles y lo lleva a su casa y lo asesina. Corta el ok. cuerpo y lo lleva en bolsas por la noche en la carretera y al estar en la orilla del estado, la policía lo detiene y ve las bolsas que lleva. Sin embargo, como era una persona que sabía controlar muy bien a las personas, le dice que iba solamente a tirar la basura, que porque tenía problemas en su casa y la manera de liberar la atención era salir a tirar la basura. Obviamente no pudo tirar los restos, entonces regresa a su casa, se deshace de la carne y los huesos los tritura y los esparce en su jardín, entre las hojas. ¿No? Oye, pero qué loca la actitud que llevaba, ¿no? Se dice que a los 17 años estaba el tipo afuera de su casa y vio cómo más bien se le antojó un tipo que iba corriendo por ahí y lo empezó a calcular porque corría por ahí, ya sea a la misma hora o el día, lo que tú quieras, y lo esperó con un bat de béisbol, pues para darle, ¿no? Al tipo, para pegarle con el bat y poder, como dice aquí la nota, ¿no? Poseerlo. Pero afortunadamente, eh, pues el tipo simplemente ese día dejó de correr y pues no, este Lionel no logró lo que tenía pensado hacer. ¿Ves? Eh, Las y, ventajas de ser gordo. y fíjate, eso es lo raro, ¿no? Que a Chale. lo mejor el tipo nunca hasta la fecha supo, ¿no? Que a lo mejor Sí, sí, ¿no? que estuvo en la vida de un Que asesino. estuvo en la mira de un asesino, exactamente. Wow. De hecho, este es el otro caso que te decía de un necrofílico hecho y derecho, porque realmente lo que le interesaba era tener el poder del cuerpo de una persona. Incluso dicen que a los homosexuales que mataba les cortaba los miembros, se quedaba con el pene, los torsos los cortaba y las piernas también, y se quedaba con la cabeza. La cabeza la lavaba, la guardaba y la usaba para masturbarse o para que le diera una especie de sexo oral. Entonces, solamente guardaba esas partes del cuerpo. No me, Wow. no trato de comprenderlo y no entiendo cómo hay gente que pueda llegar a hacer algo así. No lo entiendo. Perdón. Tranquilo. Me está No hay ahogando que acá. entenderlo, solamente, pues más bien, si no lo entiendes es mejor todavía, ¿no? No, yo sé que sí estaría muy loco si lo entiendo, pero no me cabe cómo hay gente que cruza ese límite para usar la cabeza de otra persona para masturbarse. Es, Es, ya sé, son los laberintos de la mente, pero no me cabe en la cabeza cómo puede llegar a hacer eso. pues, es un poco de todo, ¿no? O sea, el abandono, el alcoholismo, la dependencia y tantita parte de psicopatía y falta de empatía hacia los demás y hacia el dolor de los demás. Así ¿Mm? que todo se junta y hacen este tipo de asesinos. Lo bueno es que, bueno, ya en el juicio, sí, pues ya lo iban a ejecutar y pues se optó para perdonarle la vida y lo sentenciaron a 900 años de cárcel. Obviamente era cadena perpetua, pero en
94, pues otro preso le dio cuello. Sí, eso fue muy, muy sonado cuando un preso lo asesinó, porque estaba prácticamente en medio de otro juicio, me parece. Uh-huh. Entonces fue cuando yo me enteré de su muerte por medio de algunas revistas de la época, y fue un caso muy sonado, porque realmente no, a pesar de que murió, pues no pagó por sus crímenes. Sí, exacto. Una vez que no hay manera de que pagara por sus crímenes, ¿cómo haces que pague? Pues no había manera. No hay manera, o sea, lo ejecutas, no hay manera de que pague. Lo que yo creo fue una orden desde afuera. ¿Sabes qué? Antes de que se ampare de alguna manera, quiébralo. Podría Bueno. ser. Sí. Vayamos al que Al sigue. otro. Vayamos al siguiente. I didn't hear voices. It was a power. With me, it was more of a power thing because of my fantasies. I acted on my fantasies. Bueno, de hecho, el siguiente en nuestra lista. Nada más, ya puedes leer lo que dice Kiko Olivas. Sí, permítame saludar a Kiko Olivas Valenzuela. Saludos, Kiko, gracias por pasar. Dice saludos, definitivamente la mayoría de los casos. Se refería al comentario de lo que sí, lo vi exactamente en cuanto puso el comentario. Bueno, ya se me fue el momento, se me fue el... Ahí sí lo puede comentar en el chat, lo agradecería. Es el momento en el que hace, lo que digo, que hace clic el cerebro y borra todos los límites que puedas tener como ser humano. Toda la empatía, lo bloquea por completo y eres un animal. Sí, así es. No, ni los animales hacen eso. Bueno, el siguiente de los casos, gente, es Dorancel Vargas, mejor conocido como el Comegente. Dorancel Vargas se considera el primer asesino en serie de Venezuela. Este demente caníbal se estima que pudo asesinar al menos 40 víctimas, pero con la muerte no acababa todo. Las cocinaba y se las comía, incluso invitando a otras personas, pues se daban de este festín. Lo que quiero saber es de que si las personas a las que invitaba sabían o simplemente estaban yendo a comer un delicioso pozole, ¿no? Obviamente no creo que supieran, ¿Sabes que hay gente tan loca que sabes que yo quiero que me comas? No, y hay gente que acepta y se pone en contacto para eso. Que les corten un dedo, una mano, para eso. Sí, el clásico ejemplo del caníbal de Rotemburgo. Sí, pero sí, está muy cañón esto. ¿De quién fue la idea de los asesinos seriales? De los tres, ¿no? Sí. Por votación unánime. Está bueno. Bueno, vamos con con este tipo. Lo que se dice del Comegente o Dorancel Vargas, pues era de que efectivamente se desayunaba a su gente. Y lo que estaba checando por aquí es de que incluso una de sus víctimas fue quien lo denunció, ¿no? Creo que sí. También no tengo el dato. Pero igual si quieres seguirlo, ahorita te digo. Fue un amigo, ¿no? Sí, en 1995 fue la denuncia de Antonio López Guerrero, un amigo de este tipo.
De Cruz Baltasar Moreno, De que Cruz. fue la persona a la que se jamó. Exactamente. Quien fue, sirvió de almuerzo a Vargas. Y de quien, dice la nota, y de quien solo sobraron sus pies y manos. Estaba guardando pasó unas manitas de... Sí. Tras ser detenido, Vargas fue internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca. Después de 2 años de tratamiento, fue liberado una vez que la evaluación psicológica confirmó que no era una amenaza. No obstante, Dorancel no recibió ningún tratamiento para su enfermedad mental y su familia no pudo prestarle apoyo necesario. Así, el comegente huyó de su casa para visitar a la persona que lo denunció, Antonio López. Después de comérselo, se trasladó a la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira, donde aparentemente llevó una vida normal como vagabundo. O sea que, aparte de que pues lo juzgaron normal, fue a la casa del tipo que lo denunció y se lo desayunó. Pero a todo esto, ¿cómo es posible que una persona que se come a otra persona salga libre? Mira, lo que nos comentaba Kiko es, dice, saludos, definitivamente, dice, la mayoría de los casos es un desequilibrio mental ocasionado por el entorno en el que se desenvuelven. Dice, habemos gente tan loca que decidimos hablar de gente tan loca. Bueno, se me hace que el comentario se está cargando, pero seguramente hay más. Es lo que comentábamos, ¿no? Las circunstancias desde pequeños nos hace a veces ser lo que somos ahorita. Y desgraciadamente, pues para estos tipos yo pienso que debe de haber un caso en el que simplemente una persona normal que vive durante, no sé, ponle, no sé, 40, 45, 50 años y de repente decide deschavetarse y empieza a darle a cuanto canijo se encuentra, ¿no? Pero ya al grado de comérselos o abusar de ellos y aparte enterrarlos y tratar de vivir una vida normal sabiendo que, como el payaso que tenía más de 40 cuerpos ahí en su jardín, ese es otro nivel ya. Pero bueno, estamos... Sí, pues ya como indigente se dedicaba a cazar. Lo que cazaba eran los albañiles o la gente que veía ahí por donde vivía. Los atacaba con un tubo de metal, los noqueaba y ahí mismo los descuartizaba. Entonces los dejaba bajo el puente Libertador y se llevaba nada más las partes que se iba a comer. No le gustaban las manos, los pies ni las cabezas, por lo mismo las tiraba en el monte. Se iba a hacer una buena comida. Wow. Ah, Sí, se dice que el 12 de febrero del 99, fíjate, ya 5 años después, un miembro de la Defensa Civil atendió una llamada de emergencia hecha por 2 jóvenes que decían haber encontrado ollas con restos humanos en el parque, en un parque que se llamaba 12 de febrero. Los oficiales acudieron rápidamente al sector y hallaron restos de manos, pies y cabezas, acrecentando la lista de muertos con 6 cadáveres más. Debido al estado de descomposición de los miembros, fueron trasladados de inmediato a la morgue del cementerio municipal y la nota aquí es bastante gráfica. No se los recomiendo. Pues ahí está, ahorita les pongo el link si quieren. Oye, a ver, yo no entiendo. A ver, ¿serán las ollas con manos, pies y cabezas? Sí, pero decía que él las tiraba, ¿no? Exacto, entonces alguien más estaba haciendo caldo de lo que él dejaba. Sí, bastante interesante tu observación. Pues a él no le gustaban. Si él no se los comía, ¿quién se los iba a comer? Digo, si cazaba 2 personas a la semana para pues no pasar hambre, sí tenía como que su motivo para dejar las manos y los pies, ¿no? Sí, Fíjate, lo que no entiendo, digo, es que si los dejaba, entonces ¿quién los metía en las ollas? Bueno, eso es una, mira, esos fueron, los que lo encontraron, que dieron parte a la policía, encontraron las ollas, pero ya fue la policía cuando empezó a rastrear
y se dieron con el rancho. Bueno, era un rancho donde ese tipo tenía entre ropas, libros, cuadernos, Ya. Acá documentos está. del dueño de la granja. Dice que cuando revisaron la cocina del lugar, encontraron cazuelas con carne, cazuelas con vísceras de personas preparadas para el consumo. O sea, ya se estaba aventando Aquí está. Aquí dice de Dorancel confesó que cuando más apuraba el hambre hacía una sopita con ellos. Hijo de... Ah, pues También aclaró que prefería comer hombres, pues son más sabrosos. Se saben recio como cochino salado, como jamón. Las mujeres son dulces. Es como comer flores y te dejan el estómago flojo, como si no hubiese comido. Ok. Pues, no se llenaba bien. Wow. Hijo de... Bueno, vamos con el siguiente. Oh, perdón, Cepi, ¿ibas a comentar algo? No, ya no. O más bien te dio hambre, ¿no? Otra declaración acá de lo más cínico, dice Dorancel declaró con orgullo, no me arrepiento de nada, como dice la iglesia, compartí mi pan con el prójimo y muchos me alabaron por el relleno de mis empanadas. Wow, ¿ya ves cómo se invitaba a gente y no le decía que era? Sí. Sí. Ah, qué caso. Yo no sé qué haría si me enterara después que comí vato. Bueno, no quiero ni pensarlo. Wow. ¿Cuántas? De esas empanadas como los pies de Sweeney Todd. Ah, no. ¿Cuántas víctimas se dice? Señala que le adjudicaron 10 personas en un periodo de 2 años. Sin embargo, el número puede ser de 40 en 2 años. Pues fíjate, o sea que no tienen idea de cuánta gente mató. En 2 años, y se contaba de sus actos de 1995 a 1999, o sea que fueron 4 años, dobla la cifra, más las que nunca se le adjudicaron. Se encontraron. No sé, un 100 de perdida. Sí, o sea, no se le pudieron comprobar más. Bárbaro. El comentario de Kiko que aparece aquí dice lo de gente tan loca es chascarrillo, dice en general, dice, son mentes tan perversas y tan despiertas que sabían qué es lo que hacían y cómo lo hacían con gran cuidado. Pues sí, no son personas son personas muy que no tienen sus facultades, o sea, son personas meticulosas y normalmente son mucho más inteligentes. Sí, pues para que no los hayan agarrado, hombre, allá contando las 30 y tantas arriba de eso, pues tuvieron que haber tenido una muy buena inteligencia. Ya se decía de uno de ellos que tenía el IQ arriba de 160. Ajá. Bueno, gente, el siguiente de la lista es Pedro Alonso López. A él se lo conocía como el monstruo de los Andes. Se dice que este asesino confesó haber violado y asesinado a más de 300 niñas. Su ruta de sangre pasó por los Andes de Colombia, Ecuador y Perú. Siempre mataba a las víctimas de día, pues adoraba el momento divino en que observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. El monstruo de los Andes, o por su nombre, Pedro Alonso López. Pues sí, entre las víctimas de su predilección estaban las niñas. Se le acusa de haber dañado a 300 niñas. Desde los 8 años se fue de su casa. Dice la historia que él contaba que su madre lo expulsó de su casa después de haberlo encontrado tocando a una de sus hermanitas. Aunque dice su madre que nunca lo corrió y que siempre lo trató con cariño. ¿A quién le hacemos caso? ¿Y sí? Este asesino
violador de menores. Fue víctima de abuso por parte de un hombre mayor y lleno de rabia comenzó a hacer lo mismo a los demás. Así Wow. que pues, se dedicó a violar niñas. 300, 300 niñas. más de 300 niñas. Si hacemos la cuenta, este Casi tipo, le llega al padre Maciel. fíjate, si hacemos la cuenta, este tipo, 300 niñas, a más de 300 niñas, se podría decir que se aventaba una víctima al día, al año. Bueno, por todo un año, ¿no? Digamos, haz de cuenta como comentamos hace rato. Nada más descansaba los domingos. Bueno, en este caso son 3 años los que estuvo en activo. Así que los podemos a reducir a 100 por año. 100 por año, exactamente. Son 2 a la semana. Wow, qué fuerte, ¿no? Este tipo de... Bueno, no dice exactamente de dónde es, pero cometió todo esto entre Colombia, Ecuador y Perú. Era colombiano. Era colombiano, ¿verdad? Sí, tuvo que sobrevivir como un niño de la calle. Es ahí donde se volvió más desconfiado con la gente y aprendió todas las mañas. Entonces, aunque ya tenía su daño, ya estaba mal. O sea, dice que a los 9 años fue recogido por una pareja de estadounidenses. Tuvo comida, educación y buen trato hasta que a los 12 años un profesor abusó de él y volvió a regresar a las calles. Bárbaro. Pero, ¿sabes qué? Lejos de las historias que se hablan de los asesinatos y todo eso, tienen historias tristes porque te pones a pensar que si no hubiera sido por el abuso que sufrieron, serían personas normales. Mm, Digo, porque siempre es un detonante, ¿no? El abuso y la violencia. yo, Y si le quitas a alguno, pues ya deja de ser. yo estoy en la teoría de que un psicópata siempre es un psicópata. Siempre lo ha traído dentro. Que si hay detonantes, hay aspectos que favorecen lo que decía Kiko, que es un reflejo del ambiente en el que nos desarrollamos, pero siempre está latente. Es mi teoría. Sí, tiene razón, pues es lo que decía yo anteriormente, que a veces vives toda una vida normal y simplemente De explotas en un buenas, de momento. buenas a primeras. Pues te digo, pueden pasar, no sé, 30, 40, 50 años de tu vida, ¿no? Y de repente por X motivo explotas y empiezas a aventarte gente como si estuvieran saliendo tortillas en el comal, ¿no? Fíjate que una de las historias que contaba es que los indios del Perú lo descubrieron abusando de unas menores y estaba a punto de llevarse una niña de 9 años para abusar de ella. Entonces los indios lo amarraron y lo tenían atado y lo enterraron en la arena. Le habían puesto ya le habían hecho la sentencia, ¿no? Lo habían condenado a muerte. Lo cubrieron de miel y iban a hacer que lo devoraran las hormigas. Pero una misionera lo rescató y se lo llevó y les prometió a los indios que lo iba a entregar a la policía. Lo dejó atado, pero lo liberó en la frontera de Colombia. Bravo. O sea, pudo haber muerto a manos de los indios, pero una persona lo rescató y lo dejó seguir cometiendo sus fechorías. Y una muerte horrorosa, ¿eh? Pues al tamaño de su pena, oye. Era poco, pues sí. Wow. Vamos con el siguiente, gente.
Está pesado, ¿eh? No, tal vez no ¿Ocho? no medimos no le medimos el agua al café, pero Ahorita estoy leyendo estoy leyendo un apéndice de la nota. Dice que Pedro jugaba y hablaba con los cadáveres. Dice, a mis amiguitas les gusta tener compañía, solía poner 3 o 4 niñas en un hoyo y hablarles. Era como hacer una fiesta, pero después de un rato, como ellas no podían mover y me aburría, iba a buscar niñas nuevas. Decía que eran sus muñequitas. Arriba, ay no, bueno, ya están las fotos y unas cosas bastante sí, horribles. como si estuviera jugando al té con ellas. Ujú. Lo que estaba diciendo es de que no lo habíamos medido esto porque, bueno, yo lo personal no sentí que nos fuéramos a poner tan intensos. Las historias de estos pues sí son bastante desgarradoras, pero lo hacemos con el afán de iba así pasarla bien porque no no es el caso, pero sí les puedo decir que pues seguimos con esto, ¿no? Esto no es nada que se debe tomar a la ligera. Yo no recomendaría, la verdad, sacar o seguir buscando más información acerca de los nombres que estamos dando y esos acontecimientos. Pero déjenlo ahí, déjenlo como algo más o como otro episodio más de Zona Retro. Nada más para terminar y acotar algo antes de que se me olvide. Este caso tiene la particularidad de que confesó los asesinatos y lo declararon demente, pero no fue llevado a una institución, sino que lo dejaron libre. Sí, lo que estoy leyendo. Hijo de... Oh, sí. Sí. Sí, o sea, Cierto. a pesar de que lo habían llevado a una institución, no fue una institución que se encargara de tenerlo encerrado, sino que lo llevaron por un tiempo y lo liberaron a los 3 años. Y ya con una fianza lo dejaron que estuviera libre. Wow. Fue 94, pero también luego creo que lo regresaron, según lo que estoy leyendo. Demente, y en el 95 lo metieron a la cárcel. En vez de meterlo a la cárcel, lo metieron en un sanatorio y fue liberado en el 98. Chale. Maldita vida. Bueno, gente, el siguiente en la lista, Luis Alfredo Garavito, mejor conocido como La Bestia. Pues él llevaba una infancia llena de dolor, abusos sexuales. Este asesino colombiano comenzó como un simple violador, para luego transformarse en el monstruo que durante 7 años, de 1992 a 1999, violó, torturó y mató, se dice que entre 140 y 192 el número de víctimas, de entre 6 y 16 años, puros niños y jovencitos. Colombiano también, La Bestia. Wow. O sea, esta es la versión colombiana de... No, pues también era colombiano, ¿eh? Es la versión, digamos que para varones. Le gustaban los niños. Y Sí, exactamente. confesó haber asesinado a 140, aunque se estima que fueron 192. Sí, exacto. Los mataba a golpes y solía torturarlos. Entonces, Los torturaba pateándoles el pecho, pateándoles la cara y el estómago. Se dice que hasta les saltaba encima, les pisoteaba las manos. sí, Se dice y que- al estilo de Chikatilo también los mordía y les Ajá. arrancaba con los dientes. Se dice que los quemaba con una vela. Wow.
Igual, una infancia tortuosa, su padre un alcohólico, mujeriego, violento con él. Estuvo, bueno, o sea, es una vida marcada por la tragedia. Sin embargo, no creo que justifique todo lo que hizo después. Y pues ya desde joven tenía las mañas de andar manoseando niños. Que yo creo que es el primero, bueno, no es el primero, porque los otros también bueno, al fin y al cabo, el final pues era bastante horror terrorífico, ¿no? Les cortaba las partes, ya aún, pues me imagino que los mantenía con vida, ¿no? Me imagino que era uno de los motivos que hacían a ese tipo hacer lo que hacía, y les iba cortando parte por parte. Se dice que entre los dedos, las orejas, hasta los miembros, así como el que habías dicho, como el que mencionamos hace un rato, ¿cómo? ¿Chikatilo? Chikatilo, exactamente. Sí, ya los delitos de este hombre ya comenzaron alrededor de los años 80, donde dice que se iba a poblaciones cercanas a su hogar, se llevaba a los niños, los amarraba, los torturaba y los violaba al principio. Ya para el año 81 y 82 en adelante, ya los violaba y ya empezó a asesinarlos. Y se dice ya los torturaba. Se dice que a los hombres, porque se dice que el papá no lo dejaba tener novias, ¿no? Y desde muy pequeño, ya hacía de las suyas, ¿no? ¿Desde qué edad dijimos? Desde los 7 años habíamos comentado. Uh-huh. Pues, Ay. No, pues está. Pues vamos a lo que sigue. Bueno, pues ahí está, gente. Lo que sigue ya es algo popular. Me imagino que... Espero que sean las redes sociales porque ya estuvo, ¿no? Ya fue. Me imagino que ya todos han escuchado del asesino del Zodiaco. Ya incluso se sabe que, bueno, incluso se dice que no, hasta la fecha no se ha dado con su paradero, ni se sabe qué pasó con este tipo, ¿no? Un asesino bastante extraño. No se sabe bien ni cómo lucía ni realmente qué tipo de persona era. Solamente se cree que tendría entre 20 y 30 años al momento de que cometió los crímenes. Era blanco, corpulento y bastante inteligente. Esa es una de las principales características. Entre diciembre del 68 y octubre del 69 atacó a 7 personas en el norte de California, matando a 5 de ellas, y por años sembró el terror mandando cartas a los periódicos en las cuales incluía amenazas y en códigos que algunos no se han podido descifrar, daba información sobre quién era. Nunca lo pudieron capturar y no se sabe con certeza quién fue. No, incluso el caso se volvió a abrir en el 2007 para la captura de este tipo, que él solo se hacía llamar el Zodiaco, ¿no? Sí, él mismo se puso el nombre. En una de las cartas que mandó a los periódicos, se confesó y dijo que había asesinado a 37 personas. Las víctimas confirmadas solamente fueron 4 hombres y 3 mujeres. Y había 2 sobrevivientes que pudieron dar evidencias de la posible identidad de este hombre.
pero aún así la policía no pudo encontrarlo. Hasta la fecha. Y es uno de los casos más difíciles a los que se ha enfrentado la policía de Estados Unidos. Sobre todo por lo complicado de tener un hombre que se siente superior a ti y que realmente es más inteligente. De hecho, creó un código a base de 480 elementos que hace que algunas de las cartas que mandó sean casi imposibles de descifrar Y de rastrear. y de rastrear. O sea, un hombre brillante porque realmente en una época como ahora, en el que la tecnología es básica para la investigación criminal, aún así es imposible rastrear y saber quién es el que estuvo detrás de estos asesinatos. Oye, se dice que el asesino del Zodíaco, esto no está confirmado porque, pues, obviamente no lo han atrapado, pero se decía que era el Zodíaco porque precisamente el Zodíaco era el que el que usaba para elegir a sus víctimas. Sí, eso es cierto, ¿no? Eso se rumoró. No estoy seguro, me parece que no, pero no me consta. Lo que sí supe es que una pareja, aparentemente sin nada que hacer, se puso a tratar de resolver una carta que publicaron en el diario, porque es lo que hacía el güey mandaba las cartas a los diarios más importantes para que la publicaran. Y en esa venían varios los códigos. Y una pareja se puso a descifrarlo y descifraron, creo, parte de un mensaje, pero nunca pudieron terminar de descifrar todo. Sí, se dice que descifraron parte de los mensajes, no todo exactamente. Uh-huh. Pues ahí lo tienen, gente. Oye, tal vez lo estoy confundiendo, pero este fue el asesino que les disparaba desde lejos a las víctimas. O lo estoy confundiendo con otro. No, creo que lo confundes. Bueno, Sí, lo estás confundiendo. fíjate Dime. Dale. Bueno, pues algunas de sus víctimas fueron interceptadas en sus vehículos. Entonces sí, lo Llegaba, estoy se estacionaba junto a ellos y les disparaba. Sí, lo confundí. Es que hay un caso muy conocido también donde les empezó a disparar. No sé cuántas víctimas se llevó. Desde su vehículo los disparaba. Especialmente a las víctimas que estaban en la gasolinera. Fíjate, déjame les comento algo rápido que está aquí en la nota. Dice, el primer mensaje, esto es referente a los enviajes, a los mensajes que trataron de descifrar. Dice, el primer mensaje, el cual se envió a 3 periódicos en agosto de 1969, contiene 408 caracteres. Fue resuelto por un profesor de historia y su mujer en un par de días. De acuerdo a esta fuente, el primer código fue desencriptado por aficionados, por lo cual las autoridades pensaron que los siguientes mensajes podrían ser decodificados también por aficionados. Sin embargo, uno de los mensajes en el que trabajó pues la fuente, o Starlipper, como aquí lo mencionan, es el más famoso, pues porque no podía haber sido decodificado. Tiene 340 caracteres y se envió por correo tradicional. Estamos hablando de 1969. Se envió al San Francisco Chronicle el 8 de noviembre de 1969. El Starlipper se interesó en el criminal del Zodíaco gracias a la película del 2007, protagonizada por Jake Gyllenhaal y Mark Ruffalo, también Robert Downey Jr. Está basada en los escritos de Robert Graysmith, quien tiene 2 libros sobre este tema. Se dice que Corey Starlipper dice que el mensaje decodificado dice, bueno, eso está en inglés, pero dice matar
lo que serían las siglas SLF o self, o como uno mismo. Después dice DRL, después dice ayuda, o lo que sería consiguiente ayúdame a matar, o ayúdame a matarme a mí mismo. Cámara de gas. Largo. Pero fíjate que de un principio tenía la ligera impresión de que esto se había decodificado por la época, ¿eh? Según esto se codificó después del 2007. Sí, pues ya con computadoras y ya con un estudio más amplio de codificación. Uno de los asesinatos que cometió, él mismo fue a denunciarlo mediante una llamada por teléfono. Llamó a la comisaría y la mujer que atendió la llamada dice que la voz no tenía acentos, no tenía altibajos y sonaba suave pero enérgica. Y les dijo, quiero informar de un doble asesinato. Si recorren 1,5 kilómetros en dirección este por la avenida Parkway hasta el parque público, encontrarán a 2 jóvenes en un coche marrón. Encontrarán a 2 jóvenes en un coche marrón, perdón. No dio datos que le fueran útiles a la policía. Pero sí dice, ¿no? Dice que él había sido. Sí, o sea, pero no dio más detalles, solamente dijo que habían sido abatidos con una Luger de 9 milímetros y dijo que él había matado a otros chicos el año pasado. Sin embargo, no dio más detalles del crimen que estaba denunciando. O sea, yo creo que él quería que lo atraparan, ¿no? Sí, en cierta manera, que lo atraparan descifrando todos sus acertijos, ¿no? Wow, de todas maneras también estaba bien pirado, pero es lo que comentábamos hace un rato, la inteligencia que estos tipos tenían pues para cometer todos estos actos, y después de muchas víctimas, pues que no los lograran atrapar, ¿no? Que en algunos de sus casos los atraparon simplemente por un detalle, pero ya después de, no sé, en muchos casos hasta después de cientos, ¿no? Dice Kiko, se da un momento que marca su vida, dice, y parece un detalle que trae a su presente ese momento, lo cual detona su actuar. Se dice que él jugó con las autoridades, por lo tanto su intención era un reto a las autoridades. Se dice que él jugó con las autoridades, por lo tanto su intención era un reto a las autoridades. Pues si ya no lo atraparon antes, quién sabe si lo vayan a atrapar ahorita. Aunque la tecnología, suponiendo pues, que siga vivo. Exacto, pues sí. Sí, tienes razón. Si en el 69, no sé, estarían sus 30, ahorita 40 años después, ya está difícil, ¿no? Aunque quién sabe, ¿no? Imagínate que en su lecho de muerte por lo menos dejara, ¿no? Y algún tipo de evidencia. O que confesara, por lo menos. Ándale, por eso te digo, que confesara y algún tipo de evidencia. ¿Sabes qué? Pues esto es lo que hice y ya me voy, ¿no? En sus últimos momentos. Qué grueso, ¿no? Pues ahí lo tiene, gente. El Zodiaco, o el asesino del Zodiaco, y todos los asesinos que mencionamos en esta ocasión. Omitimos algunos muy famosos, como ustedes sabrán, pues Jack el Destripador no está en esta lista, pero pues vean la película si quieren saber más de él. Estos nos hicieron un poquito por algunos que no fueran tan conocidos, pero que fueran con historias espeluznantes. Así es, de esto se trata. Esta es la semana del terror de Zona Retro. Esperamos no despertarle espeluznantes episodios a nadie con esto.
Simplemente es algo que nos dimos a la tarea de hacer. Festejan Halloween, así es que se aguantan, gente. Nos vamos despidiendo.